Compañeros, buenos días. Mi nombre es Liz Karen Bolívar Tito y en esta oportunidad les voy a hablar sobre generalidades de la fisiología renal. Empezaremos conociendo las funciones del riñón. Como primera función tenemos la excreción de productos metabólicos de desecho, tales como urea, que es resultado del metabolismo de las proteínas, tales como la creatinina, que es resultado del metabolismo de la creatinina en los músculos, el ácido úrico que resulta del metabolismo de los ácidos nucleicos, la urobilina que resulta del metabolismo de la hemoglobina y es el principal componente que le da el color a la orina. Asimismo, se eliminan sustancias extrañas químicas, fármacos y metabolitos de hormonas. Entre los metabolitos de hormonas tenemos principalmente las que se catalizan a este nivel. ¿Y quiénes son las que se catalizan a este nivel? Por ejemplo, hormonas glucopeptídicas como la insulina, el glucagón, la paratormona y la calcitonina. Asimismo, se da la eliminación de medicamentos, de los metabolitos de estos. Esta función la comparte con el hígado, que también se va a encargar de eliminar los metabolitos de los medicamentos. Como segunda función tenemos la regulación de los equilibrios hídrico y electrolítico para llegar a un balance. Esta regulación va a depender de la ingesta de bebidas y alimentos de cada persona, pues nuestros hábitos alimenticios varían de acuerdo a un día. Puede ser que un día tomemos menos agua, al día siguiente un poco más de agua, y no por eso nuestro nivel o volumen de líquido extracelular va a variar en grandes cantidades de acuerdo al agua que ingerimos. No es así, sino ocurre una regulación a nivel renal. Entonces, acá tenemos un ejemplo de cómo influye un aumento de la ingesta de cloruro de sodio o de sal, en este caso de sodio, en el volumen extracelular y en la excreción de sodio a nivel renal. Por ejemplo, acá tenemos en el día cero, hay una mayor ingestión de sodio, hay una modesta retención de sodio, la cual se va a eliminar en el cabo de 2 a 3 días, una pérdida de sodio. Sin embargo, en el volumen extracelular vamos a ver escasa variación del líquido extracelular e incluso se ven en algunos estudios que no hay ninguna variación del líquido extracelular. Y esto es debido a la regulación que hay de los líquidos y de los electrolitos a nivel renal, como vamos a ver en capítulos posteriores. Acá recordar que la ingesta de sodio o el requerimiento de sodio por día es de 100 a 150 mini equivalentes. Esto equivale más o menos a 7 a 9 gramos de sal por día, considerando que una cucharadita contiene 7 gramos de sal. Entonces, si nosotros consumimos una mayor cantidad de sal, el riñón va a hacer que haya una mayor excreción de sodio y una menor absorción a nivel del túbulo contornado proximal de sodio, ¿no? Con el objetivo de eliminar ese sodio que se ha consumido en exceso. Como tercera función tenemos la regulación de la presión arterial. Y esta se da a través de una enzima, que es la renina, es una aspartato proteasa, la cual es sintetizada a nivel de las células yuxtaglomerulares, las cuales corresponden al aparato yuxtaglomerular que se encuentra en las regiones cercanas al glomérulo, ¿no? Acá vemos al penacho glomerular. Entonces, estas células yuxtaglomerulares, ¿qué son? Son modificaciones de músculo liso, de músculo liso, que se ubican contiguas a la arteriola aferente. Acá vemos a la arteriola aferente con sus células endoteliales y su músculo liso. Entonces, las células yuxtaglomerulares vienen a hacer modificaciones del músculo liso vascular a nivel de la arteriola aferente o en contigüidad a esta, y también entra en contacto con el túbulo contorneado distal. Entonces, a nivel de aquí se produce la renina, y esta renina va a hacer que va a actuar sobre su sustrato, que es el angiotensinógeno, lo va a convertir en angiotensina 1. Entonces, esto se da a nivel renal. La angiotensina 1 se va a convertir en angiotensina 2 a partir de la ECA, ¿no? Enzima convertidora de angiotensina 1. Esto a nivel de los capilares pulmonares. Entonces, si nosotros nos preguntamos por qué se libera esta renina, se da debido a la hipotensión, a una disminución de la presión arterial o a una hipovolemia, la cual da como resultado a la hipoperfusión renal. ¿Y cómo el riñón se da cuenta que está hipoperfundido? Eso se va a dar por dos mecanismos. Por ejemplo, una disminución del estiramiento de la arteriola aferente. Es decir, no va a llegar mucha sangre o la adecuada sangre
que permita que haya un adecuado estiramiento en la arteriola aferente. Y otro mecanismo es disminución del aporte de cloruro de sodio en la mácula densa. Entonces también debemos de recordar, o es importante saber, qué es la mácula densa, dónde se ubica, ¿no? La mácula densa se va a ubicar en la parte más distal del túbulo contorneado proximal. Distal, del túbulo contorneado distal. Ese es el túbulo contorneado distal, que bueno, como vamos a ver acá para ubicarnos, ese es el penacho glomerular. Acá está la cápsula de Bowman con su capa visceral y su capa parietal. Y acá continúa el túbulo contorneado proximal. Ese se va a dirigir hacia abajo. Vamos a ver imágenes posteriores y va a regresar hasta formar el túbulo contorneado distal en su parte más distal. Y ahí va a haber una zona que va a estar en contacto con la arteriola aferente y se va a llamar mácula densa. Este va a ser un tejido epitelial especializado, el cual va a estar conformado por células estrechamente pegadas, un poco más alargadas para que se diferencie del resto de las células del túbulo contorneado distal. Estas van a tener unos núcleos un poco superpuestos, por eso se llama mácula densa. Y sus núcleos son un poco más alargados, ¿no? Como se ve. Entonces, a este nivel se va a censar el cloruro de sodio que trae la sangre o el plasma, ¿no? Que ha sido filtrado. Bueno, el plasma, ¿no? Que ha sido filtrado, porque aquí ya ha ocurrido la filtración glomerular. Entonces, el plasma filtrado, el ultrafiltrado del plasma, es el que llega a este nivel y a ese nivel se censa el cloruro de sodio. Entonces, de acuerdo a eso, se va a dar la liberación de renina. Además, hay otro mecanismo para que se libere la renina, de acuerdo al tono neural simpático. Y esto se va a dar a través de varios receptores, ¿no? Que se van a encontrar en el cuerpo carotídeo, por ejemplo, que van a censar que hay una menor presión arterial. Entonces van a liberar los neurotransmisores del sistema nervioso simpático, ¿no? Como la noradrenalina o la adrenalina. Y estos van a actuar sobre sus receptores beta 1 de las células yuxtaglomerulares que van a tener sus receptores beta 1 para que haya una mayor síntesis de renina. Entonces es así como se activa el sistema de renina, angiotensina, y esto a su vez va a activar a la aldosterona para que haya una mayor reabsorción de sodio a nivel del túbulo contorneado distal. Y así va a ser un feedback, ¿no? Cuando ya aumenta la presión y todo, la liberación de la renina va a tener que disminuir. Como otra función tenemos la regulación del equilibrio ácido-base. Pues el riñón va a eliminar tanto ácidos como bases. Sin embargo, hay unos ácidos, como el resultado del metabolismo de proteínas, como el ácido fosfórico y ácido sulfúrico, que solamente se van a eliminar a través del riñón, no por vía digestiva, ¿no? Asimismo, tenemos otra función que es la regulación de la producción de la 1,25-dihidroxivitamina D3. La D3 es la vitamina colecalciferol, ¿cierto? Tenemos que recordar eso, colecalciferol. Entonces, la síntesis de esta vitamina, cuando se activa esta 1,25-dihidroxivitamina D3, se va a llamar calcitriol. Entonces, la síntesis va a iniciar a nivel de la piel, donde vamos a encontrar esteroles, ¿no? Como la 7-deshidro, vitamina D3. La cosa es que a nivel de la piel va a haber una hidroxilación a través o con la ayuda, o va a ser fundamental, la presencia de radiación ultravioleta del sol, ¿no? Para que ésta se convierta en colecalciferol, en la vitamina D3. La vitamina D3 se va a hidroxilar a nivel hepático por una 25-hidroxilasa y se va a convertir en la 25-hidroxicolecalciferol. Entonces, a nivel del hígado se da la 25-hidroxilación. Este 25-hidroxicolecalciferol va a actuar también como inhibición para el hígado, como un feedback, ¿no? Para que ya no hidroxile más a la vitamina D3, porque ya hay suficiente cantidad de 25-hidroxicolecalciferol. Pues esta en sangre va a perdurar por semanas, o por días a semanas, mientras que el colecalciferol en el hígado puede permanecer por más tiempo, incluso meses, ¿no? Entonces es preferible, es como que el hígado quiere guardar su reserva y por eso solo va a hidroxilar la cantidad suficiente que requiere el organismo siguiendo los procesos de homeostasis. Entonces, una vez que la 25-hidroxicalciferol ya está dada, va a sufrir una segunda hidroxilación
esa segunda hidroxilación, tenemos que recordarla, se va a dar a nivel renal y se va a convertir en 1,25 dihidroxicolecalciferol. Entonces, eso es muy importante que se dé a nivel renal, la activación de la 25-hidroxicolecalciferol en 1,25 dihidroxicolecalciferol o 1,25 dihidroxivitamina D. Entonces, ese es el llamado calcitriol, el cual va a ser la vitamina D activa. ¿Para qué? Para que haya una absorción intestinal de calcio y una concentración de calcio en la sangre adecuado, ¿no? Asimismo, como va a producir la absorción intestinal de calcio, también va a mantener los niveles de calcio en hueso normales. Entonces, una vez que alcance mayores concentraciones el calcio en la sangre, va a ser una inhibición de la hormona paratiroidea. Tenemos que saber que la hormona paratiroidea va a activar a la vitamina D. O sea, es una hormona que va a hacer que a nivel renal la 25-hidroxicolecalciferol se convierta en 1,25 dihidroxicolecalciferol. Sin esta no podría ocurrir esta transformación. Entonces, al haber una inhibición, la hormona paratiroidea también va a bajar. Por eso es que cuando hay una enfermedad renal crónica, por ejemplo, y no se puede sintetizar la 1,25 dihidroxicolecalciferol, por lo tanto, no se puede reabsorber calcio y el calcio está bajo en sangre, la hormona paratiroidea se dispara hacia arriba para tratar de aumentar esta síntesis de esta vitamina. Sin embargo, el riñón está fallando aquí, ¿no? Entonces va a haber un hiperparatiroidismo secundario. Pero eso lo verán más adelante. Pero tenemos que saber que a nivel renal se da la segunda hidroxilación de la vitamina D3. Como otra función tenemos la regulación de la producción de eritrocitos. Esta se da a través de la producción de una hormona, que es la eritropoyetina, y esta se va a sintetizar en las células endoteliales de los capilares peritubulares. Algunos dicen de los fibroblastos de los capilares peritubulares, ¿no? Esta va a actuar sobre receptores específicos de células progenitoras de glóbulos rojos en la médula ósea y va a hacer que estos maduren. Esta síntesis de la eritropoyetina se va a producir en respuesta a la hipoxia, a la disminución del oxígeno tisular, a una disminución de la presión arterial de oxígeno. Entonces, esto va a hacer que haya una mayor producción de glóbulos rojos a nivel renal. Es por eso que cuando en una enfermedad renal crónica también no hay la enfermedad, la eritropoyetina, se produce una anemia. Anemia normocítica, normocrónica, que verán después, pero es una anemia, se produce anemia en estos pacientes. Ya. También otra función es la síntesis de glucosa. Esta se va a dar principalmente, bueno, va a ser una gluconeogénesis. Se dice que luego de 10 a 18 horas de ayuno, el glucógeno hepático se agota y es por eso que van a tener que haber otras fuentes de glucosa. Y esto sería a nivel principalmente hepático, ¿no? Una gluconeogénesis hepática en un 90%, pero también un 10% de esa gluconeogénesis se va a producir en el riñón. Y esta gluconeogénesis se da a partir de aminoácidos o de productos que se encuentran a ese nivel, ¿no? Continuamos con la anatomía fisiológica de los riñones. Tenemos que saber la posición de los riñones. Por ejemplo, el riñón derecho y el riñón izquierdo prácticamente se ubican desde la T12, de la vértebra T12 hasta L3, el lumbar 3. Y tenemos que saber que el riñón derecho se encuentra un poco más descendido que el riñón izquierdo, debido a la relación que tiene con el hígado. Asimismo, cada riñón, bueno, en caso del riñón adulto, pesa de 125 a 155 gramos. Y el tamaño viene a ser, algunos dicen de 12 por 6 por 3 y otros de 10 por 5 por 2,5, pero es un margen, ¿no? Todos los riñones van a ser del mismo tamaño. Otros dicen que es el tamaño de un puño de la mano. Entonces, acá sí, asimismo vamos a tener cómo es la distribución, ¿no? Un corte sagital de un riñón. Vamos a ver sus partes. La pelvis renal, el cáliz mayor, los cálices menores, y acá tenemos las pirámides renales, ¿no? Que van a ser entre 8 a 10 pirámides renales por riñón. Esas son las pirámides renales de Malpighi, ¿no? Que dicen. Acá tenemos a la médula renal,
y a la corteza renal, que es la parte más superficial. La parte más superficial del riñón es la corteza renal y la parte más profunda es la médula renal, donde se van a encontrar las pirámides renales. Y bueno, acá tenemos la pelvis renal que va a continuar con el uréter, ¿no? Para llegar a la vejiga y para que cuando la vejiga se llene de orina tenga un reflejo miccional y pueda salir la orina, ¿no? Entonces, empezaremos con la irrigación renal. El riñón tiene una amplia vascularización y una amplia irrigación. El 25%, comprende el 25%, bueno, algunos libros dicen 22, bueno, algunos 20, entonces vamos a decir de 20 a 25% del gasto cardíaco. Y bueno, todo va a proceder de las arterias renales que nacen a nivel más o menos de L1 y L2. Tenemos que saber que el riñón izquierdo se va a encontrar un poco más cerca de la línea media. Y bueno, la arteria renal, la arteria renal que van a ser un poco más debajo que la arteria mesentérica, que es esta, van a ser un poco más abajo a nivel de L1, L2, va a ser un poco más larga, más corta, ¿no? Como porque el riñón está más cerca de la línea media. En cambio, la arteria renal derecha va a ser un poco más larga y va a estar detrás de la vena cava inferior, va a pasar detrás de la vena cava inferior. Entonces, bueno, eso sería la irrigación, pero esta una vez que ingresa por el ilio renal, se va a dividir en arterias segmentarias. La arteria renal ingresa por el ilio renal, junto también con la vena renal que estaría saliendo en este caso. La arteria renal ingresa y se va a dividir en arterias segmentarias anterior, posterior, y luego se va a dividir en, como vemos acá, en arterias interlobulares. Va a ingresar en interlobulares, como este es un lóbulo, otro lóbulo, que son las pirámides renales, ¿no? Interlobulares, y va a ser como una circunferencia, una semicircunferencia, y esas van a ser las arterias arciformes. Y luego, a partir de las arterias arciformes, van a nacer las arterias, arterias interlobulillares, que son estas pequeñitas, interlobulillares o radiales que le dice. Y esa va a dar origen a la arteriola aferente que va a iniciar, o que va a dar origen ese a su vez al penacho glomerular, que vamos a ver en una imagen posterior, ¿no? Bueno, esa imagen. A partir de las arterias interlobulillares se va a dar origen a la arteriola aferente, que vendría a ser esta, ¿no? Arteriola aferente va a dar el penacho glomerular y va a salir por la arteriola eferente. A ver, vamos a ver. Ajá, bueno, acá también vemos la vascularización, la arteriola aferente que está partiendo de la arteriola interlobulillar. Arteriola aferente, luego sale por la arteriola eferente. Bueno, acá se ve mejor. Arteriola eferente, y luego da los capilares peritubulares, ¿no? Y por eso se caracteriza también el riñón, por tener dos penachos capilares, de capilares. Uno el penacho capilar del glomérulo y otro el capilar, el capilar o el conglomerado de capilares peritubulares. Y estos después se van a convertir en venas peritubulares y luego venas interlobulillares, venas arciformes y luego las venas interlobulares, interlobulares y luego las venas segmentarias y luego van a salir por las venas renales, ¿no? Bueno, esa es la irrigación vascular, tanto de arterias como de venas, ¿no? Ya, entonces vamos a ver que el riñón está compuesto. Algunos dicen de 800.000 a 1.000.000, pero dicen 1.000.000, hay que recordar siempre 1.000.000 de nefronas por riñón. La nefrona es la unidad funcional del riñón. Entonces, estas no se van a regenerar, más bien a medida que pase el tiempo, estas envejecen también, así como la persona, a medida que pase el tiempo envejecemos y vamos a disminuir el número de nuestras nefronas. Se dice que a partir de los 40 años, las nefronas empiezan a disminuir en cerca de un 10% cada 10 años. Un 10% cada 10 años. Y bueno, considerándolo como una tasa de filtración glomerular, sería como 0.1 de 0.6, o sea, disminuye la tasa de filtración glomerular de 0.6 a 1 mililitro por minuto. A partir de los 40 años, por cada año, ¿no? Se disminuye de 0.6 a 1 mililitro por minuto de tasa de filtración glomerular a partir de los 40 años. Entonces eso debemos de tener en cuenta. Pero también
el organismo va a tener una serie de procesos de recompensa, ¿no? De compensación ante esta pérdida de nefronas. Van a tener las nefronas restantes funcionantes van a hiperfuncionar, o sea, van a aumentar su funcionalidad, ¿no? Ya, entonces, acá vemos, este es el penacho glomerular, acá tenemos la cápsula de Bowman, que va a envolver al penacho glomerular con su capa visceral y su capa parietal, y luego se va a continuar con el túbulo contorneado proximal. El túbulo contorneado proximal, que es todo este, a nivel de la corteza, que estamos viendo en la corteza, y luego se va a convertir en el asa de Henle, que va a tener dos segmentos, ¿no? Un segmento delgado, a rama descendente del asa de Henle, luego la rama ascendente de asa de Henle va a tener dos porciones, ¿no? Un segmento fino y un segmento grueso del asa de Henle. Y bueno, van a tener diferentes funciones que después van a ver en los siguientes capítulos, ¿no? Luego el túbulo contorneado proximal, que como habíamos dicho, va a estar en contacto con la arteriola aferente y a ese nivel va a estar la mácula densa, ¿no? Que va a sensar cloruro de sodio. Y luego el túbulo contorneado distal se va a comunicar con el túbulo colector cortical a través de un túbulo conector. Ese túbulo colector cortical va a desembocar en un conducto colector, uno grande, y se dice que hay 250 conductos colectores, sabiendo que cada conducto colector desemboca a los túbulos conectores o a los túbulos colectores de 4.000, de 400.000, de 40.000, ¿no? 400.000 nefronas, más o menos. Es por eso que aproximadamente hay 1.000.000 de nefronas. Ya bueno, después de esto, el conducto colector va a desembocar en uno más grande, que es el conducto de Bellini, y esos a su vez van a desembocar como un embudo, ¿no? Van a desembocar en el cáliz menor, luego se va a continuar con el cáliz mayor, y luego con la pelvis renal, y luego con el uréter, ¿no? Ya bueno, acá vemos que hay dos tipos de nefronas, según la ubicación de la nefrona, ¿no? Del corpúsculo renal, principalmente. Es decir, el corpúsculo renal quiere decir el penacho glomerular y la cápsula de Bowman. Entonces, si la nefrona, si este corpúsculo renal se ubica en la parte externa de la corteza, se va a llamar una nefrona cortical o una nefrona cortical. Y en cambio, si se encuentra ese corpúsculo renal en la parte más interna de la corteza, se va a llamar yuxtamedular. Bueno, las diferencias entre estas es que los túbulos que van a continuar en la nefrona cortical van a llegar escasamente los túbulos a la médula, muy, muy escasos, o sea, se va a meter muy poco a la médula. En cambio, la nefrona yuxtaglomerular, que está muy cerca a la médula, va a ingresar todos sus túbulos a nivel de la médula. Y esto va a ser muy importante en la fisiología, puesto que va a contribuir a la concentración de la orina, como vamos a ver. Otra diferencia es que a este nivel, como les había comentado antes, habían arteriolas peritubulares, ¿no es cierto? Y acá también habían venas peritubulares. Sin embargo, a nivel de la nefrona yuxtamedular, vamos a ver vasos rectos, ¿no? Que también van a intervenir esto en la concentración de la orina. Esto solo se ubica en las nefronas yuxtamedulares. Los vasos rectos solo se encuentran en las nefronas yuxtamedulares. Y debemos de saber que las nefronas yuxtamedulares, estas que ingresan hasta la médula, solo están en 20 a 30%, mientras que las nefronas corticales son las que están en mayor proporción, en un 70 a 80%. Ahora vemos, por último, vamos a ver el aparato de filtración glomerular. Aquí vemos la arteriola aferente, que va a dar origen al penacho glomerular. No quiere decir que la arteriola aferente se va a enredar y después va a salir como arteriola eferente, sino que hay una serie de comunicaciones entre los capilares que se van a formar, ¿no? Se van a formar una serie de capilares y va a haber una anastomosis entre ellos. Y sale una arteriola eferente, la cual va a estar cubierta por la cápsula de Bowman. La cápsula de Bowman va a tener
en un corte más microscópico, pero en dibujitos, vamos a ver que la cápsula de Bowman va a tener dos membranas, una membrana parietal de células epiteliales y una membrana visceral donde se van a encontrar los podocitos. Esta membrana visceral que va a estar en contacto estrecho con la membrana basal de los capilares glomerulares. Entonces, esta capa de podocitos, acá vamos a ver en un corte más microscópico, en general, bueno, cuando nos pregunten aparato de filtración glomerular, cuáles son los componentes de este, va a tener tres componentes. Un endotelio, ¿no? El endotelio del vaso del capilar glomerular. Por ejemplo, acá tenemos la luz capilar. Acá tenemos la membrana basal glomerular. Debemos de recordar que los capilares glomerulares tienen un endotelio fenestrado, donde sus fenestras o los poros de las fenestras son de 50 a 100 nanómetros de diámetro. Es un espacio un poco grande, diríamos, para que pase proteínas un poco pequeñas, ¿ya? Pequeñas, pero no las proteínas grandes, es así que no pasan, pero proteínas pequeñas, pero vamos a ver que después no van a pasar porque van a haber otras barreras que van a impedir este paso, ¿no? Ya. Entonces, este es uno, el endotelio capilar. Dos, tenemos la membrana basal. Este morado es la membrana basal. Este va a tener tres partes, ¿no? Una lámina rara externa, lámina rara interna y en medio la lámina densa. La lámina densa es el que contiene el colágeno tipo 4. Va a ser como una enredadera de microfibrillas que va a ser como un filtro, ¿no? Para que no pasen las proteínas ni nada, ni moléculas de gran tamaño. En la lámina rara externa e interna van a haber sustancias como laminina. Bueno, en la lámina rara externa va a haber el heparansulfato, ¿no? La lámina rara externa, el heparansulfato que va a dar una carga potencialmente negativa a la membrana basal que va a hacer que repela las proteínas que también tienen carga negativa, ¿no? Como la albúmina, la va a repeler, o sea, no va a poder pasar la albúmina por nada porque esa membrana está cargada negativamente por el heparansulfato. Asimismo, hay en la membrana eh, mm, basal, la lámina rara interna, hay unas lamininas, hay otras proteínas de adhesión, las cuales van a hacer que se adhieran, ¿no? Las fenestras, bueno, su endotelio capilar, también los podocitos que se adhieran a esta membrana basal. Como tercer componente tenemos los pedicelos, que son los pies o las extensiones prolongaciones de las extensiones de los pies, prolongaciones de las extensiones de los podocitos, ¿ya? Los podocitos van a tener como piececitos, esos son los podocitos, van a tener como piececitos, como están viendo acá, pequeñitos pies, y dentro de esas extensiones van a haber espacios. Entonces esos van a ser espacios alargados entre pedicelos interdigitados. No, entre pedicelos interdigitados. Entonces, esto va a haber ciertos espacios, como vemos. Esto se va a llamar ranura de filtración. Y este es un espacio un poco más corto, ¿no? De 40 nanómetros. Pero este va a estar cubierto por un diafragma de la hendidura de filtración. Esta se va a llamar ranura de filtración o hendidura de filtración, ¿no? Es como una hendidura, ¿no? Esta va a estar llena por un diafragma, como vamos a ver en la lámina siguiente. Bueno, acá vemos algo un poco más grande. Acá vemos los pedicelos de los podocitos, sus pies, los pedicelos. Entre dos pedicelos hay una hendidura, como habíamos dicho, un espacio, ¿no? De más o menos 40 nanómetros, ¿no es cierto? 40 nanómetros. Entonces, en ese espacio se va a formar una hendidura, no, un diafragma, es decir, algo que una esos dos, o sea, que como que cierre ese espacio, ¿ya? Como que cierre ese espacio. Entonces, esta va a estar principalmente dada por la nefrina, que es una proteína transmembrana, es decir, que va a tener una porción intracelular y otra porción extracelular. La porción intracelular o transmembrana en la misma célula va a estar unida o anclada a filamentos de actina y en ambos podocitos, ¿no? Y la nefrina se va a dirigir hacia la parte más central y va a confluir en la parte central y como que va a hacer que la parte central sea más densa y sea como una mayor filtración para que evite el paso de proteínas de mayor tamaño, ¿no? Bueno,
En este complejo del diafragma de la hendidura de filtración van a estar involucradas una serie de proteínas también como la P-caderina o la NEP1, etcétera, ¿no? Y se dice que cuando el gen de la nefrina está alterado, hay un síndrome nefrótico congénito, puesto que si los podocitos o los pies de los pedicelos se ven afectados, van a dejar pasar a las proteínas van a filtrar, entonces eso se va a llamar proteinuria, y eso es característico de un síndrome nefrótico. Bueno, eso sería lo principal con respecto a las generalidades de la fisiología renal. Gracias.